Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la cuarta clase del curso de diseño de muebles con el programa SketchUp. El día de hoy ya vamos a avanzar mucho más con respecto a el diseño. Obviamente lo vamos a terminar hoy ya con la parte final de lo que nos falta, que son las cajas. Y bueno, el colocado de materiales y todo ese proceso que ya vamos a continuar más adelante. Entonces, antes de empezar la clase de hoy, había una consulta que nos hicieron por el grupo, incluso también me lo han hecho de forma personal, de un inconveniente que tenía un compañero. Les voy a mostrar el video para que ustedes más o menos sepan, que yo me imagino que ya lo habrán visto porque está en el grupo. Esta consulta nos la hizo Fernando. A ver si puedo mostrar acá. Voy al rectángulo. Aquí, déjame poner pausa. Acá. Este es el video que nos mandó. Obviamente consultando la duda o el error que tenía, el error que le sucedía. Y para ponerlos un poco en contexto y que ustedes vean. Y así yo les puedo, digamos, explicar un poquito de qué es lo que sucede. Voy al rectángulo. El origen. Acá lo voy a parar para que ustedes puedan ver lo siguiente. Fíjense que está haciendo el rectángulo, está haciendo el proceso normal, digamos, para hacer el cuerpo base o para hacer cualquier pieza. Sin embargo, fíjense algo muy importante. Su cuadradito de acotaciones, fíjense la cantidad de números que está marcando. 79.649,67 centímetros. Esto es como si estuviéramos trabajando con medidas gigantes. 79.000 centímetros. Imaginen eso. Por igual, lo mismo, 79.649,67 centímetros. Entonces, y creo que justito le he dado en la medida exacta de un cuadrado. ¿Por qué sucede esto? Cuando ustedes en algún caso estén haciendo un diseño, estén haciendo un mueble y vean que en la parte de las medidas les marca un dígito así súper gigante que obviamente no corresponde, esto sucede porque posiblemente con el zoom se hayan ido muy hacia atrás. Es como si yo hubiese El hecho, final. esto lo voy a pausar, tengo acá mi mueble, es como si yo hago esto. Me alejo muchísimo y obviamente mientras más lejos estoy, cuando yo hago un rectángulo, se va a hacer con unas medidas exorbitantes. Fíjense, aquí, bueno, todavía yo exageré mucho más porque aquí sale por lo menos 5 millones, no, 53 millones sale acá. Imagínense, 53 millones de centímetros. Obviamente no corresponde estos datos porque es imposible que nosotros hagamos un mueble con estas medidas. Entonces, básicamente cuando ustedes estén haciendo un rectángulo, estén haciendo algo y noten que acá en la parte de acotaciones es una cifra incalculable, es una cifra muy grande, es porque posiblemente ustedes hayan hecho hacia atrás el zoom muchas veces. O sea, se han alejado muchísimo de la como que del punto real, que están creando medidas que no corresponden. ¿Cuál es la solución para esto? Cuando ni siquiera nos hemos dado cuenta y al hacer el rectángulo vemos que las medidas acá son muy grandes, son exageradamente grandes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir primero, antes de hacer el rectángulo, vamos a ir a esta opción de acá, que es una lupa y tres flechitas. Esto significa ver el modelo centrado. ¿Qué hace este modelo centrado? Lo que hace es que se ajuste la pantalla en donde lo necesito. Entonces, básicamente, de lo que yo estaba muy lejos, cuando yo hago clic acá,
me acerca a lo que yo necesito. Esta es una opción. Si no tengo nada en el archivo y yo estoy haciendo el rectángulo y me da ese error, por eso es que ella dice que hace el rectángulo, coloca la medida y se le desaparece, porque es una medida muy pequeña que nos parece, porque estamos muy alejados de la medida real. Entonces, el tema está, si yo no tengo nada, a lo mejor cuando yo haga clic acá, no me muestre el modelo centrado como tal. Lo que tengo que hacer es simplemente cierro el programa, lo vuelvo a abrir y intento realizar el mueble nuevamente o intento realizar la acción que yo estaba realizando. Lo que tienen que evitar es que cuando ustedes abran un nuevo proyecto, eviten estar haciendo zoom y estar haciendo movimientos con solamente las 3 líneas acá, porque puede pasar esa situación. Cuando ya ustedes tienen un proyecto que ya van desarrollando, es más fácil poder ubicarse, por ejemplo, mientras más cerca, más lejos, dependiendo del ángulo en donde yo lo esté viendo. Entonces, ese es esa es la solución al error. Si le das acá en la opción de ver modelo centrado, se te va a centrar todo el modelo y esto también aplica por si en algún momento estamos haciendo una modificación o algo y nos perdemos. Fíjense que aquí ahora quiero quitar el zoom y no sé ni dónde estoy. Le doy aquí y listo, solucionado el problema. Puedo ver el modelo centrado para no tener inconvenientes. Ahora, si esto no funciona, cierro el programa, abro otra plantilla y listo. Empiezo nuevamente con esta plantilla y trabajo sobre esta plantilla haciendo todo el proceso que corresponde con, obviamente, la fabricación del mueble. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o alguna duda más acerca de este error que le sucedió a este compañero? ¿Se entendió lo que quise explicar con el problema o el error que le sucede? Sí, yo me imagino que sí, estimada profesora. Por favor, avancemos. Muy bien. Acá entonces, volviendo a lo que corresponde con la clase de hoy, tenemos todo el espacio ya listo, tenemos las puertas ya listas, solo faltan las cajas. Las cajas las dejé para último porque la verdad son un poquito más complejas, hay que tomar en cuenta varias cositas. Entonces, para no saturarlos mucho, lo hemos dejado para casi lo último que vamos a hacer con respecto al tema del diseño. Para poder hacer el tema de las cajas, necesitamos empezar por la parte interna y luego la última pieza que vendría siendo el frente de la caja. Entonces yo tengo que desarrollar estas cajas en base a lo siguiente. Yo tengo que ver qué función van a cumplir estas cajas. Yo básicamente puedo hacer cajas de la medida que yo quiera, siempre y cuando tenga una función o tenga un propósito. Porque no es cuestión de hacer cajas por hacer y listo. Hay personas que hacen las cajas en función a que se ocupe la mayor cantidad de espacios posibles, pero no toman en cuenta qué cosas se van a colocar dentro de estas cajas. Imagínense que yo voy a hacer una caja de altura de 20 centímetros y lo que voy a colocar dentro de esas cajas son lápices, bolígrafos y marcadores. Lo que yo voy a colocar dentro de la caja es muy pequeño para el tamaño de la caja. Entonces, siempre cuando nosotros vamos a desarrollar este punto, tenemos que pensar en la función de la caja y que esta función sea, por así decirlo, útil para lo que queremos. En este sentido, cuando yo voy a crear lo que es la parte interna, yo tengo que pensar en 3 medidas: altura, ancho y profundidad. Es como si hiciéramos otro mueble, pero en este caso es la caja, la parte interna, el cajoncito. Necesito altura, ancho y profundidad. Vamos con el ancho. El ancho nosotros lo podemos sacar con el descuento que se tiene que hacer para la instalación de las rieles. Las rieles que se utilizan para las cajas se llaman rieles telescópicas o correderas telescópicas, que son estas.
Estas de acá, que son las que comúnmente se utilizan en muebles de melamina, son las más recomendables para usarlas en muebles de melamina. No utilicen las otras que son como unas blanquitas y tienen como una ruedita porque no sirven. No les va a durar mucho ese cajón. Generalmente estas rieles vienen de 3 formas o de 3 tipos. Vamos a ver. Acá tenemos la corredera estándar, que es esta, que es la más simple, la sencillita. Tenemos la corredera con freno o con cierre lento. Y tenemos la corredera push, que esto nos permite que empujamos la cajita y se nos abra para que no utilicemos jaladores. Entonces, dependiendo de qué corredera o qué riel yo le voy a colocar a mi mueble, va a depender el descuento. Si yo coloco la estándar o la simple, básicamente el descuento es 1,3 centímetros. 1,3 centímetros a cada lado. En total, 2,6. Ese sería el descuento del ancho para calcular el tamaño de la caja. ¿Qué tengo yo que hacer? En el diseño, descuento izquierda y derecha, 1,3 y 1,3. En el caso de que yo esté utilizando correderas con freno o push, el descuento es 1,4 para izquierda y 1,4 para la derecha. En total el descuento sería 2,8. Porque en este caso es un poco más el descuento por el sistema que aplican, digamos, para que pueda ser con freno, para que pueda ser push, un poquito más grueso. La riel telescópica estándar con freno y push se puede utilizar en todo tipo de cajas que sean internas. Cajas internas, puedo utilizar la estándar, la con freno o la push. En cajas externas, solamente puedo utilizar la estándar y la con freno. Nada más. En la externa ya no puedo usar la push porque no puedo empujar. ¿Por qué no puedo empujar? Porque los laterales no me lo van a permitir. Entonces, básicamente, si mis cajas son externas, solo tengo 2 opciones. La corredera estándar o la con freno. Si es interna, tengo las 3 opciones. La estándar, con freno o la push. Elijo yo según a lo que yo quiera para el diseño. Teniendo en cuenta los descuentos que se hacen a cada lado, entonces acá podemos nosotros colocar las líneas guías para establecer esos descuentos. ¿Qué tengo que hacer? 2 líneas guías, uno desde la izquierda y otro desde la derecha. Con la misma herramienta de medir con la cual hacemos las líneas guías, hacemos esta línea desde el borde izquierdo hacia adentro. Supongamos que vamos a utilizar la estándar, que es la más común, 1,3. Enter. Y ahora lo mismo en el lado derecho. De acá, 1,3. Enter. Ya con esto tenemos el descuento necesario para la instalación de la riel y tenemos el tamaño del ancho de nuestra caja. Ahora, la profundidad. ¿De dónde sacamos la profundidad de nuestras cajas? La sacamos también dependiendo de las rieles. Estas rieles telescópicas vienen en diferentes medidas. Tenemos hay diferentes calidades, por así decirlo. Tenemos la normal, tenemos la reforzada y tenemos la extra reforzada. Entonces, depende de la que yo vaya a colocar, también va a depender el tamaño que pueda yo conseguir. Por ejemplo, las extra reforzadas son hasta 1,10 m. Tenemos 1,10 m. Esto estamos hablando del tamaño de la riel. De las estándar, estas son las medidas que podríamos conseguir. Tenemos la más pequeña, 25 centímetros. La más grande puede ser 55 o 60 dependiendo del fabricante. Estas medidas van subiendo de 5 en 5. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. O de 50 directamente, 60. Esto depende del fabricante, de la marca. Esto es el tamaño de lo que tiene la riel.
Estas rieles correderas, que son telescópicas, son de extensión completa. Significa que la caja sale completamente de lo que es el mueble. Completo. Significa que la caja tiene que ser del mismo tamaño de la riel. Si yo voy a colocar una riel de 25, mi caja tiene que ser de 25. Si yo voy a colocar una riel de 35, mi caja tiene que ser de 35. Y así sucesivamente. El mismo tamaño de profundidad de la caja tiene que ser el mismo tamaño de la riel. ¿Qué pasa si yo le coloco otra medida? Por ejemplo, si yo le coloco una medida menor, por ejemplo, mi caja es de 35 y le coloco una riel de 30. ¿Qué va a pasar? Que la caja no va a salir completa, sino que va a quedar así, como un pedazo dentro del mueble. Eso es lo más que podría pasar. Si mi caja es de 35, pero yo le coloco una riel de 40, lo que va a pasar es que mi caja tenga aquí un hueco de separación entre lo que es la caja y el mueble como tal. Entonces, en caso de que no consigamos en el mercado una riel exactamente del mismo tamaño de nuestra caja, tenemos la opción de colocar una medida menor. Por ejemplo, si mi caja es de 35, coloco la riel de 30. Si no conseguí de 35, lo ideal es que la misma medida de caja, la misma medida de las rieles. Por eso, cuando yo estoy haciendo el diseño, tengo que ya haber comprado los accesorios para que no tengan ningún tipo de inconveniente. ¿Qué puede pasar? De que yo hice el descuento, pero cuando voy a comprar no encuentro esa riel. No la encuentro, no la encuentro, no la encuentro. Tengo que solucionar. Entonces ahí ya podemos toparnos con el problema de que a lo mejor la pieza estaba más grande, de que a lo mejor el descuento era menor o mayor. Entonces siempre con tema de descuentos, con accesorios, compren primero el accesorio para que ustedes estén 100% seguros de que eso es lo que se va a descontar. En este caso, ¿cómo entonces calculamos la profundidad? Según la profundidad del espacio que nosotros tengamos disponible. Si en el mueble que nosotros estamos haciendo tenemos un amarre en la parte de atrás, tenemos que tomar en cuenta la medida desde la parte en donde esté el amarre. Por ejemplo, en este caso está arriba. ¿Por qué desde el lugar donde está el amarre? Porque esta pieza me está disminuyendo 1,8 centímetros de acá. Si yo lo mido de abajo, voy a medir más, a lo mejor calculo una caja más grande. ¿Y cuál va a ser el problema? Para esta primera caja va a chocar con esta pieza. Entonces, siempre si yo tengo algún fondo o algo o una melamina aquí por dentro, si es entera no hay problema, pero si es, por ejemplo, solo aquí la mitad, tengo que tomar en cuenta la medida desde donde esté esa pieza para que yo pueda saber hasta dónde tendría que llegar la caja, porque si llega más de allá, se va a chocar con esto. En este caso medimos desde acá hasta donde está el amarre y aquí me dice 45,9. Aquí tengo la medida, 45,9. Fíjense bien, ahí. Bueno, ahora me está dando, a ver, aquí, 45,9. ¿De qué tamaño tendríamos nosotros que hacer nuestras cajas? De 40. Ok, Rodrigo acá nos dice igual de 45. Yo tendría que hacer la caja de profundidad de la medida que entre en este espacio. Yo puedo hacer una caja de 45, obviamente me va a quedar como unos 9 milímetros en la parte de atrás, que puede ser perjudicial en algún punto, ya después vamos a hablar de eso. Puedo hacer de 45, de 40, de 35, 30, 25. Cualquier medida de riel que entre en el espacio de 45,9. Lo ideal sería que por lo menos en la parte de atrás quede un espacio de, digamos,
unos 3 a 5 centímetros de separación. 9 milímetros está bien, pero ¿qué pasa con esto? Si en algún caso nos hemos equivocado X cosa y tenemos que descontar o cortar un poco el material, esos 9 milímetros no me van a dar tanto campo. En cambio, si yo tengo 3 centímetros, yo puedo cortar sin problema porque mi caja sigue funcionando. En caso de que yo tenga que cortar, por ejemplo, lo coloqué el mueble en el espacio y no entra muy bien. Entonces tengo que cortar acá, rebajarlo un poco para que pueda entrar perfecto. Si yo tengo 9 milímetros, significa que yo también tengo que modificar la caja. Si tengo 4 cajas, tengo que modificar las 4 cajas más el mueble. Es básicamente más tiempo que yo tengo que emplear en esto. Entonces, en este caso, si yo tengo más espacio, yo puedo cortar solo el cuerpo del mueble y mi caja sigue funcionando. Entonces, lo ideal sería que no lo hagamos tan al tope. Si tengo 45.9, lo ideal sería hacer a 40. 46 no, porque no existe una riel de 46. Tiene que ser con estas medidas. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. O 60, dependiendo. Yo no puedo hacer una caja de 31,4, de 33, no, porque no existe una riel con esa medida. No, las rieles, bueno, si tú quieres cortar la riel la vas a poder cortar, pero vas a dañar el sistema. O sea, estas rieles no son sencillas, por así decirlo, fíjense. Por aquí hay una imagen que explica un poco cómo está construido esta riel. Está construido por 3 partes. La parte externa, que es esta que va hacia los laterales. Tiene una parte media, que esto también les da la extensión completa, y tiene la parte interna que va hacia la caja. Pero además de esto, tiene un sistema no tiene ruedas estas rieles. No funcionan con ruedas estas rieles. Funcionan como con unos perdigones. Si yo corto esto, voy a cortar la circulación del mismo y se me va a salir todo y se me va a dañar la riel. Entonces, no es ideal que nosotros modifiquemos las rieles o cortemos las rieles o las ajustemos, porque no va a funcionar como debería funcionar. No me va a dar el tiempo de vida necesario que tendría que tener. En este caso, entonces, si tengo 45.9, mi caja tendría que ser de 40. Con la línea guía voy a hacer una línea guía desde abajo, de aquí hacia atrás, a 40. Enter. Y ya con esto tenemos ancho y tenemos profundidad. Ahora la altura. La altura nosotros podemos definir lo que nosotros queramos. Básicamente, ¿a qué te refieres con especificaciones de las rieles? ¿Qué necesitas saber de las rieles? ¿El tiempo de vida y eso y esto? Para tener las medidas. Puedes buscar la marca Ducase, es la mejor marca que proporciona rieles. Es una marca chilena, si no me equivoco. Tengo por aquí el catálogo. Sí, es una marca chilena. O, bueno, no sé, el catálogo que tengo es de Chile. Igual lo puedes buscar por internet, Ducase con doble S, y ahí te aparece todas las especificaciones de todas las herramientas o accesorios que tiene. Lo que sí tienes que hacer es, depende del país en donde tú estés, buscas a ver dónde te venden esa marca. Es una marca internacional. Ok, la altura de las cajas. Yo puedo hacer la altura a cualquier medida que yo quiera. Yo puedo hacer una caja de 7 centímetros, puedo hacer una caja de 5 centímetros
obviamente tomando en cuenta la medida mínima de corte de las empresas. Si yo hago mi caja de 5 centímetros y la empresa de corte no me proporciona el corte de 5 centímetros, entonces lo tendría que hacer yo. Puedo hacer una caja de 20 centímetros, de 30 centímetros, de 40 centímetros, depende de la función que vaya a tener esta caja. Si, por ejemplo, yo quiero una caja para guardar mi licuadora, entonces la caja, por lógica, tendría que ser un poco más alta. Esta caja va a ser para guardar documentos, entonces ahí yo tengo que ver de qué tamaño sería ideal la caja para que en lo que es el uso diario no se me haga complicado, no se me haga incómodo utilizarlo. Generalmente hay medidas estándares, pero como yo les digo, ustedes pueden definir el tamaño de cajas a lo que ustedes quieran. Las medidas estándares para cajas depende del mueble. Por ejemplo, una estándar normal para cualquier tipo de mueble con caja va de 10 a 12 centímetros. Es lo más estándar. Por ejemplo, una cajonera para el escritorio o un velador o una cajonera, no sé, para guardar cositas, qué sé yo. Cosas normales, por así decirlo, o muebles normales. De 10 a 12 centímetros está perfecta la caja. Pero ahora también tenemos, por ejemplo, muebles para cocina, o cómodas, o roperos, vestidores. Este tipo de muebles donde se almacena mucha cosa. La medida estándar para cajas va de 15 a 18 centímetros. Yo puedo elegir dependiendo, o sea, es lo más ideal para este tipo de muebles. Pero si tú quieres en tu ropero tener una caja de 30 centímetros, lo puedes tener, no hay ningún problema. Si tienes el propósito de para qué tú estás haciendo una caja de 30 centímetros, es 100% válido. Lo que nosotros hacemos acá, o lo que yo hago, es visualizar el espacio interno y más o menos voy viendo, depende de lo que quiera el cliente, si quiere 3 cajas, 4 cajas, 5 cajas, voy viendo de qué tamaño tendrían que ser. Obviamente, la cantidad de cajas va a depender del espacio interno que nosotros tengamos acá. Si el cliente quiere sí o sí 5 cajas, yo tengo que ver, ok, si son 5 cajas, mínimo aquí tendrían que ser como de 10 centímetros para que puedan entrar 5 cajas. Entonces, ahí no tienes mucho de elegir. Pero si el cliente te dice, no, mira, de este lado quiero cajas y tú le vas a proponer, entonces ahí tú ya puedes ver los espacios para decir, bueno, aquí te voy a poner una caja pequeñita, luego te voy a colocar estas cajas normales y lo que tú quieras proponerle. Yo veo el espacio que tengo disponible y veo el tipo de mueble que vamos a hacer. Por ejemplo, esto es una cajonera de cocina, de baño, una cajonera, digamos. Digamos de cocina. ¿Qué me dice la estándar? De 15 a 18. Entonces yo voy calculando, ok, puedo hacer de 15 centímetros. Voy a hacer una caja de 15 centímetros. Si me queda más espacio, hago de 18. Lo que no hay que hacer es lo que hacen los demás, que es que tratan de aprovechar la mayor cantidad de espacio acá y te hacen cajas muy grandes para algo que no tiene nada que ver. Hay dos tipos o dos formas de cómo vamos a armar las cajas. Está la forma sencilla o la forma simple, que es colocando, por ejemplo, la base o el fondo por aquí arribita, o sea, por encima de todo, como si fuera una tapa. Esa es una forma, que es la forma sencilla. La otra forma es hacer una ranura acá, haces una ranura y el fondo lo metes como si fuera una hojita. En el caso de que yo quiera colocar el fondo normal o la base normal por encima como una tapa, tengo que tomar en cuenta para la altura de mi caja este espesor que yo voy a utilizar. Para el fondo de las cajas o para la base de la caja se puede utilizar MDF de 3 milímetros, de 6 milímetros, de 9 milímetros o incluso la propia melamina. Esto ya obviamente depende de ustedes, depende de si la caja es para colocar cosas pesadas
coloco melamina. Si la caja es de seguridad, digamos, coloco melamina. O un MDF un poco más grueso. En este caso, si yo el fondo lo voy a colocar aquí arribita de todo, en esta parte de acá, tengo que sumar. Si mi caja la quiero de 15 más el espesor del material de fondo que yo voy a utilizar. Si digamos que es de 3 milímetros, 15 más 3 milímetros, sería 15,3. Si es el de 6, 15 más 6 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que la melamina de lo que corresponde con mi caja me quede exactamente con una medida neta. Nunca hagan cajas o piezas de cajas que tengan las medidas, por ejemplo, 14,6, 14,8, 16,3. Hablando de la pieza, digamos, de la melamina. ¿Por qué? Porque generalmente estas piezas son piezas pequeñas. Al ser piezas pequeñas, hay más probabilidades de que la empresa de corte o que la persona que nos haga el corte se pueda equivocar. Y si las medidas están con decimales, es peor. En este caso, si la altura es 15, digamos, yo coloco 15, se descuenta los 3 milímetros del fondo, entonces son 14,3. La melamina la tendría que cortar a 14,3, a 14,7. ¿Qué puede pasar acá? Que dos piezas estén con 14,7, luego una esté con 14,6 y la otra con 14,8. Cuando yo vaya a armar mi caja, voy a tener incongruencia y no va a ser un armado perfecto. La única forma de hacer que la parte de las cajas o las piezas de cajas estén perfectas es que sean con medidas netas. 11, 10, 9, 8, 14, 15, 23, la medida que tú quieras, pero que sea medida neta. En este caso, podemos elegir, digamos, que mi caja quiero que sea de 15, pero si el fondo le voy a colocar por encima, entonces le colocaría 15,3, digamos, utilizando fondo de 3 milímetros. ¿Qué hacemos acá? Vamos al diseño, tenemos que crear un cuerpo base o un cuerpo guía, haciendo los mismos 4 pasos. La altura, 15,3, enter. Y aquí ya tengo el cuerpo base, lo tengo que convertir como un grupo, esto siempre recuerden, para que pueda funcionar y yo pueda continuar. Una vez que ya tengo mi base, entonces empiezo desarrollando las piezas de lo que vendrían siendo mis cajas. ¿Qué hago yo? Muevo un poco la visualización así, de ladito, y con la herramienta de mover saco esta caja. La saco poco a poco sobre la misma línea guía para que no se mueva a otro lado. Y una vez que está aquí afuera, desarrollo las piezas de mis cajas. Primero, si el fondo va a ir como una tapa, lo primero que tengo que hacer es el fondo. 0,3 es el fondo. Lo convierto igual como componente y le doy su nombre, que ahorita sería fondo caja. Luego del fondo hacemos laterales. Entonces aquí estoy avanzando rápido porque ya ustedes deberían saber cuáles son los pasos que seguimos para realizar las piezas. 1,8. Lateral cajas. Copio este lateral porque va a ser exactamente lo mismo. Y ahora hago estas otras piezas. 1,8. Frente, trasera, cajas. Listo. Y copio atrás. Y listo. ¿Qué hemos hecho? Básicamente hemos hecho nuestra cajita. Una base, tiene que tener una base. La base puede estar así por encima de todo. Esto puede ser 3 milímetros, 6 milímetros o 9. O la base puede ser interna con ranura. Igual puede ser de 3 milímetros, 6 milímetros o 9. O la propia melamina dependiendo de la función de mi caja. Si en este caso, como lo estamos haciendo, el fondo está por encima, 15 va a ser de aquí a aquí. Es 15, la melamina. El fondo va por encima, que serían los 3 milímetros. 15,3.
Si yo lo voy a colocar con ranura, solamente haría 15 y listo. El fondo va por dentro y no hay ningún problema. ¿De cuántos milímetros son los laterales? Todo de 18 milímetros lo estamos haciendo para este modelo. Entonces esto 18, 18, 18 y 18. El cajón de alto tiene 15,3 centímetros. Tiene 5 piezas. La base, 2 laterales, una pieza frontal y una pieza trasera. Esta pieza frontal nos permite que esta caja sea mucho más resistente. Hay personas que se ahorran esta pieza, pero al armar la caja con el frente de caja directamente, acá van a tener que utilizar tarugos, galletas, angulares, que no es muy recomendable porque digamos, el movimiento o la presión que se hace sobre las cajas es desde acá. De aquí es donde yo voy jalando. Si yo lo tengo con tarugos, angulares o demás, esto voy jalando, voy jalando, voy jalando y con el tiempo se me va a desprender y me va a quedar el frente en la mano. Entonces, cuando tenemos esta pieza, en vez de colocar angulares, tarugos o demás, colocamos tornillos directamente desde adentro, de aquí hacia el frente. Obviamente estos tornillos son más pequeños para que no traspase el frente. Y la forma de la creación de la caja, lo más correcto es esto. Primero los laterales y luego estas dos piezas. ¿Por qué? Porque en este caso aquí va a ir el frente. De este lado voy a meter tornillos. Se van a ver los tornillos, pero se puede tapar con tapatornillos. Y listo. En cambio de que yo lo tenga al revés, por ejemplo así, acá yo voy a tener que colocar tapacanto. ¿Qué significa eso? Más material, más dinero. Así que de esta forma nos podemos ahorrar la colocación de tapacantos en las cajas. Solamente se colocaría en la parte de arriba. Una vez que desarrollamos nuestras piezas, eliminamos entonces lo que es el cuerpo base. Ya tenemos nuestra cajita. Esta caja la tengo que devolver al lugar donde tiene que ir. Si yo lo hago ahora, se va a mover pieza por pieza. Para evitar que se mueva pieza por pieza, puedo yo seleccionar varias piezas y convertirlas en un grupo. O sea, básicamente las agrupo, las convierto en una sola cosa para que funcionen todas juntas. ¿Cómo puedo hacer una selección múltiple? Con la misma herramienta de seleccionar, hago clic, por ejemplo, a cualquiera de las piezas de las cajas, presiono control en el teclado y lo mantengo presionado mientras al mismo tiempo hago clic en las otras piezas que yo quiero seleccionar. Cuando ya yo termine de seleccionar todas las piezas que yo quiero, suelto el control, le doy clic derecho y luego crear grupo. Y listo. ¿Qué hemos hecho en este caso? Todos los componentes los hemos unido a un grupo. Que se unan los componentes en un grupo no significa que dejan de ser componentes. Igualmente siguen funcionando como componentes. Igual me va a aparecer en mi lista de cortes. Una vez que uno todo esto como grupo, lo devuelvo al lugar donde estaba, poco a poco. Recuerden, todos los movimientos se hacen desde las esquinas. Y acá ya tengo una caja. Si quiero 3 cajas, 4 cajas, 5 cajas, el proceso lo tendría que repetir la cantidad de veces que necesite yo las cajas. Pero, ¿para qué yo voy a repetir un proceso si aquí en SketchUp yo puedo copiar y pegar? Básicamente, tengo una caja, la copio y la pego, la copio y la pego, la copio y la pego. Pero acá tenemos una opción mucho mejor. Podemos hacer nosotros una multiplicación rápida de piezas, componentes o grupos para adelantar o que el proyecto sea más rápido. En este punto, para yo poder multiplicar las cajas, por ejemplo, necesito 3 cajas. Para multiplicar para mis 3 cajas, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Tengo que tener, primero, un espacio inferior acá y segundo, un espacio superior. Esta última caja no puede quedar al ras de la base. Siempre tiene que haber una separación. ¿De cuánto es esta separación? De 1 a 2 centímetros. Yo puedo escoger según a lo que yo quiera. De 1 a 2 centímetros. Significa que esta caja tiene que subir. Entonces, con la misma herramienta de mover,
Seleccionamos aquí la esquina, presionamos la tecla de la flecha hacia arriba para bloquear mi eje y coloco, digamos, 1 centímetro. 1, presiono Enter. Siempre tiene que haber espacio entre la última caja y la base. Arriba, siempre tiene que haber espacio entre el techo o lo que tengamos aquí arriba con la primera caja. ¿De cuánto puede ser este espacio? Puede ser de 2,5 a 5 centímetros. Depende de lo que yo quiera hacer, pero siempre tiene que haber una separación. No puede quedar al ras. ¿Por qué se hace esta separación en la parte de arriba? Porque a veces cuando guardamos muchas cosas en cajas, a veces sobrepasan la caja. Si yo lo tengo muy ajustado, esta caja no va a cerrar correctamente. Eso tenemos que ser precavidos porque nosotros no sabemos si el cliente va a meter hartas cosas acá o va a utilizar la caja como debería ser. En la parte de abajo, si yo lo dejo muy junto, con el tiempo la caja va cediendo, va bajando un poquito y con el peso obviamente de lo que le coloquemos acá, la caja baja un poquito. Si yo lo tengo esto muy ajustado, ¿qué va a pasar con esta caja? Va a rozar esta pieza y no va a funcionar correctamente. Entonces siempre tenemos que tener espacio superior y espacio inferior. En este caso el espacio superior lo podemos definir desde 2,5 a 5 centímetros según lo que yo quiera. Si voy a colocar chapa o algún otro accesorio, tengo que considerar lo que ocupa este accesorio para el descuento correspondiente. Si el accesorio que yo voy a usar acá arriba es más de 5 centímetros, lo puedes dejar más de 5 centímetros, no hay problema, porque tú estás utilizando un accesorio especial. Pero lo más común, por así decirlo, no dejamos tanto espacio en la parte superior. Supongamos que acá arriba voy a dejar 3 centímetros. 3. ¿Cómo defino yo este espacio superior? Con la herramienta de medir. Hago una línea guía desde el borde interno hasta abajo a 3 centímetros. 3, Enter. De aquí a aquí hay 3 centímetros. Significa que voy a tener este espacio y la caja va a ir de acá para abajo. Una vez que yo tengo definido mi caja, mi espacio inferior y mi espacio superior, puedo hacer la multiplicación de cajas. ¿Cómo se hace esta multiplicación de cajas? Con la herramienta de mover, nos ubicamos en el punto de la caja más cercano al lugar donde yo quisiera copiar la caja. O sea, yo quiero que de aquí a aquí hayan 3 cajas. Selecciono el punto más cercano, presiono Control una sola vez para generar una copia, bloqueo el eje azul para asegurarme de que lo estoy haciendo en el lugar correcto, lo muevo hasta la línea y una vez que yo lo muevo hasta el lugar donde va a ir, le hago clic y lo fijo ahí. Una vez que lo fijo, yo quiero multiplicar para que acá en el medio me aparezca otra caja. Eso tengo que hacerlo colocando directo con el teclado lo que vendría siendo el símbolo de división, que es esta barra slash, creo que se llama, o quebrado, les dicen algunos. Esta barra de división y coloco la cantidad de espacios vacíos que voy a crear o que tengo que crear. Si yo quiero una copia aquí al medio, significa que tendría que tener 2 espacios vacíos, uno aquí y otro acá. Significa que yo acá voy a colocar la barra, coloco 2, presiono Enter y puedo hacer la multiplicación. Esto básicamente se puede hacer con cualquier tipo de pieza, no solamente con cajas. Si yo quisiera hacer una división al medio de una división vertical al medio, esta pieza la copio, la llevo hasta el extremo, entre 2, entre 3, entre 4 y me va a hacer las divisiones. Lo importante es que nosotros tengamos una pieza o una primera cosa original, por así decirlo, tengamos el original y tengamos definido el punto o el lugar final en donde va a estar una copia. Ya luego de ahí, las multiplicaciones que se hacen se van a hacer entre el original y la copia que hemos creado. O
Se pueden hacer 3, 4, 5, la cantidad que tú quieras. Obviamente tienes que saber cuántos espacios vacíos necesitas para la cantidad de copias que quieres crear. Estos espacios que se crean son exactamente a medidas iguales. De aquí a aquí es la misma medida, de aquí a aquí es la misma medida. Puedo hacer entonces multiplicación o divisiones de estantes a medidas iguales, divisiones a medidas iguales o cualquier otra cosa que yo necesite hacer a medidas iguales. En este caso, para el tema de las cajas, además de tener un espacio inferior y un espacio superior, también necesitamos tener espacio entre cada una de las cajas. ¿De cuánto puede ser este espacio? Puede ser desde 2,5, lo ideal hasta 7 centímetros, pero si es más de 7 centímetros no hay problema. ¿Por qué les digo esto? Porque algunos se ajustan como que, bueno, es que la medida es de 2,5 a 7. Si pasa de 7 está mal. No, no está mal. Si pasa de 7 no pasa nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú escogiste que esta caja sea de X medida por la función que va a tener. Yo no puedo obligar porque si no, en este caso entraríamos en lo mismo. El cajón sería más alto o más pequeño para lo que yo voy a guardar ahí. Para el cliente no va a ser factible, no va a ser útil o incluso incómodo. Entonces siempre tenemos que pensar en la función que va a cumplir la parte de las cajas. Que cuando yo las use sea lo más fácil de utilizar, lo más sencillo y también no sea tan incómodo, por así decirlo. Mientras más grande sea la caja y más pequeñas las cosas que están dentro, más incómodo es. ¿Alguna pregunta o alguna consulta? Se pueden modificar los tamaños de los cajones de copias. Esto lo podemos modificar como si modificáramos cada una de las piezas, o sea, pero tienes que saber que estas copias, o sea, esta caja son varios componentes. Cuando yo copio esta caja, copio el grupo y copio los componentes. Si yo quiero modificar las medidas, los tengo que convertir como componentes únicos para que puedan funcionar. De igual forma, hay una función más sencilla o más rápida para hacer el cambio de medidas, que esto es utilizando la extensión de FreeDoScale, que más adelante les voy a explicar. Ahorita no vamos a entrar todavía en ese punto. ¿Cuál es la altura recomendable para las cajas? Depende de qué tipo de mueble estés haciendo. Por ejemplo, para cualquier tipo de mueble común o normal, entre 10 a 12 centímetros son medidas estándares de caja. 10 a 12 centímetros. Si yo estoy haciendo cajonería de cocina, cómodas, roperos, vestidores o ese tipo de muebles donde voy a guardar muchas cosas en cajas, normalmente acá, por ejemplo, si fuese un ropero, se guardan ropas dobladitas y normalmente eso es harto, es bastante. Entonces, en estos casos se hace entre 15 a 18, quizás hasta 20, dependiendo. Pero tú puedes definir el tamaño de cajas que tú quieras. En este caso, la operación que hemos hecho o esta forma de hacer cajas funciona solamente para cajas de medidas iguales. O sea, para que yo tenga 3, 4, 5, 6 cajas, todas a medidas iguales. Si yo quisiera hacer un mueble con cajas de diferentes tamaños, el proceso sería diferente. Básicamente, el proceso de definir la caja es lo mismo, pero el proceso digamos, la ubicación de diferentes cajas es diferente. ¿Qué hago en este caso? Defino el espacio inferior, defino el espacio superior, pero en este caso, por ejemplo, si yo quiero mi primera caja que sea de 7 centímetros, luego le va a seguir una caja de 25 centímetros y luego voy a tener una caja de 30, supongamos. Yo tengo que tengo mi línea guía que define el espacio superior y desde esta línea que define el espacio superior voy a sacar la cuenta para una caja de 7 centímetros. Si mi caja es de 7 centímetros y mi caja tiene que tener espacios inferior, significa que yo el espacio donde va a ir mi caja lo voy a hacer de 10. Entonces aquí defino de aquí a aquí 10 centímetros. Dentro de este espacio va a ir mi caja de 7 centímetros. Básicamente de aquí a 7
este sería el espacio inferior que quedaría para esa caja. Ok. Ahora, después de esta caja de 7 viene uno de 25. Se supone que tengo espacio superior y necesito espacio inferior. Si mi caja es de 25, el espacio lo voy a hacer de 27. Entonces hago 27. De aquí a aquí hay 27 centímetros y aquí dentro de este espacio tiene que ir mi caja de 25. Esto me va a dar de que acá quede una separación, de que acá quede una separación. Ahora, de aquí a aquí tengo 24 centímetros. Supongamos que esta caja puede ser también de 25. Entonces tengo mi caja de 25 y mi caja de 25. Esta es la forma en que yo hago cuando las cajas que voy a crear son de diferentes tamaños. Defino los espacios asumiendo como si esta línea guía que tenemos acá es un estante. Como si yo estoy colocando un estante. Obviamente cuando hacemos cajas seguidas no es necesario que hayan estantes, pero en casos de que sean cajas de seguridad colocamos estantes. En cualquier otro caso queda así como está ahorita. De esta forma entonces podríamos hacer cajas de diferentes tamaños. O por ejemplo, que yo voy a hacer aquí arriba una caja, dos cajas dentro de un mismo frente, digamos. Entonces, la primera caja va a ser de 7 y la segunda caja va a ser, digamos, de 15. Entonces, yo sumo 7 más 15 y le dejo unos 2 o 3 centímetros de espacio inferior y hago mi línea en base a la medida total que yo necesito tener para que en este espacio haga una caja de 7, espacio y una caja de 15 y espacio. Lo bueno es que nosotros haciendo esto acá con el programa podemos ver eso, porque si a mí, por ejemplo, me queda así el espacio pegadito, eso significa que no van a servir mis cajas. Siempre tengo que tener espacio superior entre cajas y espacio inferior. ¿Alguna pregunta o consulta con respecto a esto? Muy bien. Ya tenemos las cajas, ahora ¿qué nos falta? El frente de caja. ¿Cómo hacemos los frentes de caja? Tenemos que tomar en cuenta el espacio total que tenemos acá y calcular, bueno, si son 3 cajas, necesito 3 frentes. Entre cada frente de caja tiene que haber una separación de 4 milímetros. ¿Por qué en este caso es de 4 milímetros? Porque en el armado eso nos va a permitir de que si tenemos algún error en corte o algo así por el estilo, podamos nosotros regularlo sin ningún problema. Lo correcto es que entre cada frente haya siempre un espacio. 3 milímetros es lo recomendable, dejamos 4 por si acaso. ¿Dónde se botan los errores? Si es un mueble bajo, arriba, si es un mueble bajo, abajo, si es un mueble alto, arriba. ¿Cómo puedo obtener estas medidas? Acá yo tendría que estar sumando, restando, multiplicando y demás, pero nosotros tenemos, esto se les va a pasar, no se preocupen. Tenemos un documento de Excel en donde básicamente tengo fórmulas para calcular esto. Tengo dos fórmulas acá. Tengo una fórmula que me permite calcular el tamaño de cajas. Esto por si yo quiero corroborar antes de hacer mis cajas qué tamaño me entraría en el espacio, puedo sacar esta mi cuenta. Necesito altura externa, espacio superior, inferior entre cajas y la cantidad de cajas que quiero. Y aquí me va a dar el total de tamaño máximo de caja que puedo hacer en este espacio. En este caso, con el espacio de 6460, con 3 cajas, puedo hacer cajas máximo de 1553. No significa que mi caja la tengo que hacer de 1553. Recuerden, aquí nosotros podemos definir la altura de cajas que queramos. Lo que sí vamos a utilizar es la fórmula para calcular el tamaño del frente de caja.
¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos altura externa o interna según mi caja. Si mi caja es interna, la altura es interna. Si mi caja es externa, la altura es externa. Espacio superior, que son los 3 milímetros, inferior, que son los 3 milímetros, entre frentes o entre tapas, que serían 4 milímetros, y la cantidad de tapas, que vendrían siendo la misma cantidad de cajas correspondientes. En este caso, la medida que me sale acá como resultado es la medida total exacta de cada frente. Yo aquí no puedo asumir, por ejemplo, bueno, si aquí me dice 22, yo la hago de 20. No, porque me va a quedar más espacio. Si aquí me dice 22, se hace de 22. En este caso me dice 22,27. ¿Qué tenemos que hacer? Redondear. 22,3. Ese sería el tamaño del frente de caja. Pero primero vamos a corroborar la altura. Altura externa o interna. ¿De dónde vamos a tomar en cuenta la altura? Desde aquí, desde acá, hasta acá, si es externo. Si es interno, de aquí acá. En este caso, vamos a tomar la medida externa, que sería desde acá hasta acá, 68,20. Entonces, vamos al formulario, 68,20, 3 cajas, está perfecto. Entonces, mis frentes de cajas tienen que ser de 22,3, redondeando. Voy a mi diseño y hago una línea guía desde la línea guía que ya tengo creada en la parte superior o inferior, cualquiera de los dos lados funciona, hacia abajo a 22,3, asegurándonos que la línea guía esté creada en el lugar correcto. Enter y listo. Una vez que ya tenemos esta línea guía, podemos colocar nuestra pieza. Acá fíjense lo que yo hago. Hago zoom, selecciono el punto, quito zoom, muevo el mouse, hago zoom. Donde tenga yo el mouse, ahí es donde se va a hacer el zoom. Esto obviamente les va a costar un poco, digamos, acostumbrarse, pero con la práctica lo van a poder lograr. Esto haciendo el zoom con la ruedita del mouse. Tengo mi pieza acá, hago mi pieza 1,8 y frente de cajas. Listo. Ya tengo mi primer frente. Si quiero 2 frentes más, hago lo mismo. Con la herramienta de mover, me ubico en el punto más cercano de la pieza hasta el lugar, digamos, donde quiero copiar. Presiono control, genero mi copia, lo coloco en el punto donde quiero e inmediatamente le hago con el teclado la barra de división, la cantidad de espacios que yo quiero, presiono enter y me va a generar la copia. Tiene que ser inmediato, porque si yo le hago clic en otro lado, ya no lo puedo hacer. Si yo espero mucho tiempo, ya no lo voy a poder hacer. Tengo que repetir básicamente el proceso. Y con esto ya tendríamos las 3 cajas, los 3 frentes, las puertas y todos los componentes de nuestro mueble. Lo que hay que hacer es, una vez terminado el diseño, limpiamos todas las líneas guías que tenemos aquí que no nos van a servir para nada y ya tenemos nuestro diseño final. ¿Cómo pondría en mi pieza si quisiera con ranura de cajón? En este caso, tu cajón, vamos a hacer una copia acá, que esto igual está en las clases que están en la plataforma, pero para que ya sepan de una vez. El fondo de tu cajón no iría por encima, sino que iría por dentro. La estructura de la caja sería la misma. Primero laterales, luego estas 2 piezas de acá. Y el último sería el fondo del cajón, que iría por dentro. Y sería, digamos, 0,3. Ahí, digamos. Iría así por dentro. Como es con ranura, este fondo no puede estar al mismo nivel o al ras de donde terminan las piezas. Tiene que estar más arriba. ¿Cuánto más arriba? 1,5 o 1,8 según el espesor de material que tú estás utilizando. Si estás utilizando 18, entonces lo subes a 1,8 y va a quedar así.
un hueco, un espacio. Obviamente el fondo tiene que ser más grande, tiene que meterse hacia lo que vienen siendo las piezas de melamina. ¿Cuánto se mete? Puede ser la mitad de la melamina o 5 milímetros. Otros dejan 7 milímetros. Esto ya depende de cada uno de ustedes. Pero nunca van a meter más de eso, porque si no vamos a debilitar la pieza de laterales o la pieza de melamina, por así decirlo. Entonces, básicamente, esta pieza tendría que ir así, más adentro, digamos 0,7. Ahí. Tendría que ir más adentro para que esta pieza salga más grande y cuando yo haga mi ranura pueda meter acá el fondo. ¿Cómo se hace la ranura? De la misma forma como hicimos el corte para la pieza del medio. De la misma forma. Tenemos que entrar, tenemos que medir dónde va a ser la ranura. Hacemos el rectángulo, lo empujamos hacia adentro, pero no lo empujamos totalmente, sino solamente lo que se va a meter el fondo. 0,7, 0,5 o la mitad de la melamina que estemos usando. Ok. ¿Alguna pregunta o alguna consulta sobre la parte que hemos visto de las cajas? Muy bien. Hasta este punto, con el diseño que estamos haciendo esta semana, culminaría lo que viene siendo el proceso de la creación de los componentes, de las piezas y del diseño. Cuando ya yo cumplo, digamos, con todos los elementos que tiene que tener mi mueble, hasta ahí termina el proceso de lo que sería la construcción del diseño. Y pasaríamos ya a la parte de materiales, listado de medidas y luego cortes y luego obviamente la fabricación del mueble. Cuando ya yo llego a este punto donde ya yo digo, ok, ya todas las piezas de este mueble están listas, tengo que verificar. Siempre que terminemos un diseño, tenemos que verificar que todo esté en el lugar correcto. ¿Por qué les digo esto? Porque SketchUp no nos va a avisar, mira, esta pieza está más adentro de lo que debería. No te va a avisar. Tú tienes que estar pendiente de lo que estás haciendo. Tienes que ver, tienes que fijarte de los puntos, de los lugares establecidos, de que las piezas queden en el lugar donde tienen que ser. Porque si hacemos lo que sea, a lo rápido, a lo apurado, y no nos damos cuenta de esto, al final, a la lista de cortes, ahí vamos a presentar muchos problemas. SketchUp no te va a advertir de que esta pieza tendría que ser de 50 y no de 43. No te lo va a advertir. Eso ya tú tienes que verlo como la persona que está haciendo el diseño. Una vez que revisamos que todos los elementos estén donde tienen que estar, como tienen que estar y con los descuentos correspondientes, procedemos a la parte de sacar la lista de medidas. Para poder sacar la lista de medidas, lo primero que tenemos que hacer es definir esto como un color. Ahorita el color que tiene es un color predeterminado. Para que yo pueda sacar lista de medidas, tengo que asignarle el color del mueble o el material que yo voy a necesitar. ¿Cómo creamos los materiales? En el lado derecho tenemos la opción que se llama materiales. Aquí ya vienen algunos materiales predeterminados, pero no nos van a servir mucho para el tema de muebles, a menos que sean los colores que tienen acá, los colores simples, por así decirlo. Si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con melamina naranja, amarilla, roja, verde, aquí tenemos, digamos, colores simples que podemos utilizar para eso. Pero en el caso de que necesitemos utilizar texturas o que vamos a comprar un material maderado, nosotros acá tenemos que utilizar una textura. ¿De dónde voy a sacar yo estas texturas? De internet. Entro en internet y busco según el color que yo voy a comprar. Cada material, cada empresa tiene sus propios nombres para materiales.
Y de cada empresa, cada color va a ser completamente diferente. Nunca vamos a encontrar un mismo color de material maderado en dos empresas completamente diferentes. Digamos que voy a utilizar melamina cedro. Entonces coloco aquí melamina cedro y coloco la empresa, Pelícano. Cuando yo busco, me va a buscar el color cedro específico de Pelícano. Si yo lo busco genérico, me va a salir colores genéricos. Lo que yo tengo que hacer es en el diseño colocar exactamente el mismo color que se va a utilizar para el mueble final. Porque si yo coloco otro color y esto se lo muestro al cliente, el cliente me va a decir, o después yo le entrego el mueble y es otro color, el cliente me va a decir, me mostraste este mueble con este color y ese era el que yo quería. Me estás entregando otra cosa. Entonces eso ya va a ser problema para ti. Entonces hay que evitar mostrar algo que no vamos a entregar. Por ende, el color del diseño acá en SketchUp tiene que ser igual o lo más parecido posible al color real que vamos a utilizar para las texturas o para los colores o para los materiales. ¿Qué hacemos acá? Buscamos la textura. Podemos descargar cualquier imagen, mientras sea JPG o PNG, y que sea imágenes medianas a grandes. Si son imágenes pequeñas, no nos va a servir. Tienen que ser imágenes completas donde yo pueda apreciar completamente la textura. Así, por ejemplo, que yo pueda apreciar toda la textura de este material. No puede tener ningún tipo de texto, no puede ser una imagen así, no puede ser una fotografía o algo que yo tomé, digamos, de un material. No puede tener ningún marco, por así decirlo, o algo que afecte al color. Por ejemplo, esto tiene esta cosita acá. Esto no me sirve, porque esto va a ser identificado como SketchUp como parte del material. Cuando yo lo coloque en el mueble va a salir esto reflejado. Y obviamente eso no me sirve. Tiene que ser una imagen así, completa y que se pueda apreciar correctamente la textura. Si se ve borroso, no sirve. ¿Cómo descargamos esto? Como una imagen, como descargaríamos una imagen de internet. Yo les recomiendo crearse una carpeta en sus computadoras en donde ahí vayan guardando todas las texturas que ustedes van descargando y van utilizando. Tienen que ser imágenes JPG o PNG, de lo contrario no va a servir, no se va a poder vincular. Una vez que descargamos el color o la textura, volvemos al programa y acá tenemos que crear los materiales. Los materiales que tenemos que crear tienen que ser individuales para cada color. Si yo voy a trabajar con material, por ejemplo, este mueble, quiero que sea maderado y quiero que sea plomo. Entonces son dos materiales. Creo el maderado y creo el plomo. Si es negro, blanco con rojo, entonces tengo que crear el negro, el blanco y el rojo. No puedo utilizar un mismo material para los tres colores. Tienen que ser creados de forma individual. Y además del material que se va a utilizar para los tableros o para las piezas, tenemos que crear también los materiales para los tapacantos. Lo normal es que si yo voy a utilizar una melamina maderada, el tapacanto también sea del mismo color, o sea, el mismo. Es lo normal, a menos que el cliente les diga, mira, yo quiero el mueble blanco, pero el borde de los tapacantos colócalo en amarillo. En ese caso, tú tendrías que crear el color blanco para tableros y el color amarillo para el tapacanto. Tenemos que tener individualmente los materiales para tableros y los materiales para tapacantos. No puedo usar el mismo material de tablero para aplicar tapacanto. En este caso, supongamos que vamos a crear dos materiales. Uno plomo y uno maderado. ¿Dónde voy a crear mis materiales? En la parte de materiales hay una parte aquí arribita, que es como un cubito con un circulito y un más. Si le doy clic acá, creo un nuevo material. Acá arriba tengo que colocar el nombre correcto del material. No puedo dejarlo como material.
tengo que colocarle, si esto es melamina, maderado, cedro, coloco melamina, maderado, cedro. O coloco cedro, para que yo cuando saque mi lista de cortes y mi despiece pueda identificar qué material es ese. En este caso, le vamos a colocar maderado. Listo, maderado. Tengo dos opciones. Tengo una opción acá para asignar color. En este caso, esta parte de color se utiliza para colores simples. Negro, blanco, rojo, azul, naranja, colores normales. Y tenemos la segunda opción, que es textura, donde podemos aplicar acá una imagen para utilizarla como textura. Y esto aplica para materiales maderados. Entonces, acá, por ejemplo, le hacemos clic en esta carpetita y se nos va a abrir la carpeta de nuestra computadora. De acá vamos a ir a nuestra carpeta donde tenemos las texturas. Yo tengo una donde ya tengo todas las texturas acá, las que he utilizado, y puedo escoger según a lo que yo necesite. No se pongan como locos a descargar todas las texturas habidas y por haber. Solamente descarguen las texturas que van a usar para el proyecto que están haciendo. Si, por ejemplo, este mueble necesitan el color basalto, descarguen solo el basalto. No se van a colocar a descargar todo el catálogo, digamos, de Pelícano. ¿Por qué? Porque generalmente no se utiliza todo el catálogo de una misma empresa. Y además esto les va a ocupar espacio. Si tienen un material que nunca van a utilizar, les va a ocupar espacio. Vamos a nuestra carpeta donde hemos descargado la imagen y elegimos el color, obviamente, que hemos seleccionado. Digamos este. Selecciono, le hago clic en abrir y ya con esto acá se coloca la textura. Una vez que se coloque la textura acá, significa que ya la imagen está vinculada. Significa que cuando yo vaya a aplicar mis materiales, esto es lo que me va a salir. Una vez que me salga la imagen acá, le hago clic en aceptar y con esto tenemos nuestro primer material creado. Inmediatamente que hemos creado este material para el tablero, creo también el tapacanto. Le hago clic en la opción de crear material y se va a crear ya con la misma imagen. Lo único que tengo que hacer es cambiar acá el nombre y colocarle tapacanto maderado. Y le doy en aceptar. Ya tengo el material para el tablero y tengo el material para el tapacanto. Ahora, si voy a necesitar otro color, creo otro. Le doy aquí en crear material. Me va a crear otro igual con la misma textura, pero en este caso le doy clic aquí en donde dice usar imagen de textura y me quita la imagen. Si es un color sólido, lo defino acá. Si es otra textura, cargo otra imagen. En este caso, digamos que es plomo. Entonces yo puedo mover estas líneas de acá hasta que me dé el color que yo necesito. Digamos este. Le doy clic en aceptar y listo. Tengo mi segundo material con el color sólido. Acá me olvidé colocar el nombre, no importa porque aquí arribita lo puedo cambiar. Coloco plomo. Listo. Inmediatamente creo su tapacanto. Le doy clic en crear material y acá simplemente cambio el nombre. Tapacanto plomo. Y creamos. Con esto ya tenemos los dos materiales creados, tanto el maderado como el plomo y sus tapacantos correspondientes. Esta operación que hemos hecho es solamente para crear el color, pero todavía no hemos definido esto como que es un tablero. El programa todavía no lo sabe. Estos solo son colores y ya. Después de haber creado los materiales acá, vamos a ir a la extensión OpenCutList para configurar los materiales. ¿Cómo configuramos los materiales? Vamos a ir a OpenCutList, que es, primero tenemos que abrir el menú, que es este.
o CL y es una sierrita. Le hacemos clic y nos va a salir estas opciones. De estas opciones, ¿qué tengo que hacer ahora? Configurar material. ¿Dónde tengo que ir? A materiales. Acá me van a aparecer exactamente los mismos materiales que tengo acá creados. En este caso, me salen con un signo de interrogación aquí arribita que me indica que el tipo de material está indefinido. O sea, no le he definido ningún tipo de material. Para mí esto está para canto y esto es tablero, pero para el programa eso no lo sabe. ¿Qué tengo que hacer? Hacer clic en cada uno de ellos para configurar las características de cada uno de los materiales. En este caso, digamos el maderado. Le damos clic y nos va a salir esta ventanita. En esta ventanita tenemos el nombre, el color, tenemos descripción por si le queremos colocar algo ahí, lo podemos dejar vacío también. Tenemos URL y tipo. Acá en la opción de tipo, si nosotros le hacemos clic, nos van a dar varias opciones. Tenemos madera maciza, tablero, listón, canto, chapa de madera o accesorio. Depende del tipo de material que yo esté creando, entonces elijo acá qué tipo de material es. En este caso estamos utilizando melamina. Significa que esto es un tablero. Cuando yo elijo el tipo de material, se despliegan los parámetros o las características de este material. ¿Qué tenemos que rellenar de acá? Tenemos la opción longitud y ancho sobre medida. Esto siempre tiene que quedar en 0, siempre. ¿Por qué? Porque dice sobre medida, significa que se va a aumentar medida a la medida que ya tiene. Entonces, esto no lo necesito, 0. Espesores estándar. Acá solamente se coloca el espesor que estemos utilizando en el proyecto. Podemos colocar todos los espesores habidos y por haber, pero ¿para qué? Si yo solamente voy a utilizar el de 15, el de 18, el de 16, no sé, dependiendo del espesor que yo necesite. Todo esto que está acá, le voy a hacer clic y lo voy a borrar. Lo estoy borrando con la tecla de borrar del teclado. Una vez que lo borre todo, voy a escribir el espesor de material que yo estoy utilizando para este modelo. Todos los espesores de materiales que yo esté utilizando para el proyecto. Si yo estoy utilizando 18 nada más, coloco solo 18. Si estoy utilizando 18, pero también hay material de 3 milímetros, coloco los 2. Si estoy utilizando 18, 15 y 3, coloco los 3. Todos los espesores que estemos utilizando en el proyecto. En este caso, cuando yo borro todo, lo tengo que escribir con la misma unidad de medida con la cual yo estoy trabajando. Significa que tendría que colocar 1,8. Enter. Y 0,3. Enter. Solamente hay estos dos espesores en el proyecto. Luego tenemos tamaños de panel estándar. Nosotros acá podemos colocar todos los tamaños existentes de tableros, pero ¿para qué? Si yo solo puedo comprar un tamaño, por así decirlo. ¿Qué se coloca acá? Se coloca solamente el tamaño de tablero que tú vas a comprar. Significa que en este proceso ya tú tendrías que haber consultado con la empresa cuáles son los tamaños de materiales, el costo y demás, para que tú puedas rellenar esto de acá. De igual forma, seleccionamos acá, borramos todo y escribimos la medida del tablero que voy a comprar. Según la medida del tablero, acá tenemos que rellenarlo siempre de la misma forma. Primero colocamos el largo, la medida más larga, y luego colocamos la siguiente. Si mi tablero, por ejemplo, es de 2,44 m por 1,22 m, coloco primero 2,44 m por 1,22 m. Obviamente lo colocamos en centímetros, 244 por 122. Si el tamaño del tablero que yo voy a comprar es 1,83 m por 2,75 m, primero tengo que colocar la medida más larga y luego la siguiente. Siempre tiene que ser en ese mismo sentido. Incluso acá te lo dice. Largo por ancho. Digamos que vamos a comprar el de 2,75 m por 1,83 m.
275. Sin colocar espacios y nada, colocamos la X del por 183, sin espacio ni nada. Al terminar la medida, presionamos Enter. Acá sí lo toma como válido la X para el por. Entonces podemos colocar la medida así. Incluso acá está la referencia de la X también. Y luego tenemos una opción súper necesaria, que es la dirección de fibra. La dirección de fibra siempre va hacia la longitud. La dirección de fibra siempre va hacia el lado más largo de todos los tableros. Todos los tableros. A menos que yo esté utilizando un sobrante que me quedó de otro proyecto y la sobra está al revés. En el caso, la dirección de fibra está al revés. En el caso, por ejemplo, si yo tengo un sobrante de 1,20 m por 1,50 m y la fibra está yendo al lado de 1,20 m, ¿qué tengo que hacer? En las medidas, yo voy a colocar en el largo, esta parte que dice el largo, voy a colocar la medida a donde esté yendo la dirección de fibra. Por eso, acá la medida del tablero se coloca primero la medida más larga y luego la otra. ¿Por qué? Porque la dirección de fibra siempre va al lado más largo de tableros completos. Si yo tengo un sobrante, la primera medida que tendría que colocar sería la medida hacia donde esté yendo la dirección de fibra. Y también tenemos la opción sin fibra para materiales como el blanco, negro, rojo, azul, que son materiales que no tienen ningún tipo de textura. La fibra solamente son para materiales, por ejemplo, maderados, que tienen este dibujito o esta forma como si fuera una madera. Según el material que nosotros estemos creando, tenemos que definir esto. Es importante definirlo. Si a mí se me olvida, me puede perjudicar en el tema de la optimización de cortes. En este caso, la fibra sigue la longitud. Esto es los parámetros básicos del material. Luego tenemos otras opciones que son adicionales y opcionales. Si yo quiero lo relleno, si no, no. Esto es la opción de estimación en donde yo puedo establecer un volumen o una masa, por así decirlo, o un peso, para que el programa me ayude calculando el peso total del mueble. En este caso tengo volumen útil debitado y volumen de materia prima necesaria. El que se utiliza es este de materia prima necesaria, porque te va a dar solo el peso del material utilizado en el mueble. Y tenemos los atributos, que básicamente es rellenar esa información. Le puedo definir una densidad al material y un precio. En este caso tenemos que hacer clic en donde dice añadir para seleccionar acá de qué tablero quiero hacer, por ejemplo, del de 18, de 2,75 m por 1,83 m. Puedo colocar el peso por kilo, por metro cuadrado, por metro cúbico, por pies cúbicos, por unidad o por libra también, depende. En este caso, por kilos sería unidad. Siempre defínanlo por unidad. ¿Por qué? Porque el tamaño del tablero que les van a vender es por unidad. Nunca les van a vender solo las piezas que necesitan. Y acá colocan el peso del tablero. Digamos que el tablero pesa 50 kilos. Listo, colocamos 50. El precio, lo mismo. Añadimos, seleccionamos para qué tablero. Y acá el precio lo podemos colocar por metro cuadrado, por metros cúbicos, por pies o por unidad. En este caso, igual lo establecemos por unidad. No importa que acá les salga el símbolo del euro, ustedes coloquen acá el precio a la moneda del país en donde ustedes están, porque obviamente no van a cobrar en euros. Digamos que este tablero cuesta $100, entonces coloco 100. Listo, se puede cambiar la moneda, no hay problema, igual se puede cambiar por si esto les causa un poco de ruido, se puede cambiar. La medida de los tableros acá también se puede cambiar después, o sea, tú puedes optimizar ahora, pero si no te pareció esta medida y vas a cambiar después, vuelves a entrar acá en la opción de los materiales, entras nuevamente en sus propiedades y simplemente cambias la opción, nada más. Todo lo que colocamos acá se puede cambiar. Una vez rellenados estos datos, tenemos que ir
si es un material maderado, a la opción que se llama textura. Si vamos a utilizar una imagen, tenemos que colocar acá la opción de textura. ¿Qué nos va a aparecer acá? Nos va a aparecer la imagen de la textura, una flecha que nos indica la dirección de fibra y esta imagen tiene que ir al mismo sentido de la dirección de la flecha. ¿Cómo la puedo cambiar? Aquí tengo dos botoncitos que simplemente le hago clic, se voltea y listo. Esta imagen, fíjense, la fibra está yendo así, la dirección de fibra igualmente está yendo así. Siempre tiene que corresponder esto con la flecha. Una vez que ya tenemos todo esto, le damos en aplicar, se va a guardar la información y ya tenemos nuestro material creado. Acá nos aparece entonces un cuadradito con una imagen como de hojitas y esto significa que el material es un tablero. Lo mismo tenemos que hacer para el plomo, pero esto ya lo van a hacer ustedes como tarea para el día de mañana. Van a configurar el material plomo y mañana acá en clase vamos a configurar el tapacanto, el plomo y el maderado y vamos a aplicar todos los materiales, vamos a generar la lista de cortes y todo eso que corresponde ya con este proceso final de un diseño como tal. ¿Alguna pregunta o alguna consulta? La fiesta de graduación. Esto se me estaba olvidando. No vamos a tener fiesta de graduación por si acaso, por si se pusieron felices. Para que ustedes puedan graduarse, por así decirlo, tienen que hacer un proyecto. Esto se me estaba olvidando mencionarles y ahorita que ya es jueves, esto es para que ustedes lo tomen en cuenta porque mañana ya es nuestro último día de clase. Tienen que hacer un proyecto final. Este proyecto final, ¿en qué va a consistir? Para los que son de Bolivia, deben hacer un mueble, el que ustedes quieran, que quieran fabricar y que entre en un tablero de melamina color blanco de 2,75 m por 1,83 m con un espesor de 15 milímetros. Pueden hacer, si quieren hacer 3 muebles, está perfecto, pero todo tiene que entrar en una hoja de material. Vayan pensando qué proyecto quieren hacer. Una vez que hagan el diseño, deben enviarme, pueden enviarlo por el grupo o pueden enviarlo por WhatsApp personal privado. Tienen que enviar el documento de SketchUp para que yo pueda abrirlo y pueda ver el diseño. Esto tiene que tener solamente la limitante es que sea cualquier tipo de mueble, pero que entre en una hoja de material de 2,75 m por 1,83 m y que sea con un espesor de 15 milímetros y color blanco. Eso es, digamos, el limitante. Lo demás, el mueble que ustedes quieran hacer, lo hacen. Para los de Latinoamérica, o para los de otros países, deben presentar un proyecto de un mueble que ustedes quieran fabricar o hacer. Aquí ya no hay la limitante de la hoja, ustedes pueden hacer cualquier proyecto que quieran. Igual deben pasarnos a nosotros o a mí el documento de SketchUp para que yo lo pueda abrir y pueda ver el diseño. En cualquiera de los proyectos que hagan, no importa si no están 100% seguros de que está perfecto, porque al final de todo nosotros lo vamos a revisar y si hay algo que hay que cambiar, se les va a decir, se les va a notificar, lo que sea. Lo importante es que ustedes presenten el proyecto. Al enviar este proyecto final, van a
A ver, estoy buscando la palabra. Al enviar este proyecto final, van a tener la posibilidad, les digo, de participar por lo siguiente. A los de Bolivia, a todos los que envíen sus proyectos, van a entrar en una lista de candidatos para ganarse la hoja de material que ustedes necesitarían para fabricar ese mueble, para los de Bolivia. Esta hoja de material lo vamos a dar a fin de mes. Va a ser un solo ganador entre todos los que envíen el documento. Ya luego a los que vayan mandando se les va a explicar la dinámica. Solamente para que sepan, si ustedes envían el proyecto, ya entran dentro de la lista de posibles participantes para la hoja de material, para los de Bolivia. Además de la hoja de material que necesitarán para fabricar ese mueble, les vamos a dar también el curso de armado completamente gratis y asesoría de armado completamente gratis para que ustedes puedan ejecutar el diseño que han hecho. Para los de Latinoamérica, todos los que envíen sus proyectos van a entrar igualmente a una lista de posibles candidatos para participar por el curso de armado completamente gratis. El curso de armado igualmente sería virtual. No es que después, si yo estoy en México, voy a viajar a Bolivia para que me den las clases. No, es igualmente virtual. Y también van a tener las asesorías para que ustedes puedan hacer el armado del mueble que ustedes enviaron como propuesta. No importa que el diseño de la propuesta tenga algunos detallitos, porque el ganador, el que sea ganador de estos premios, nosotros le vamos a modificar el proyecto de ser necesario. Así que no se preocupen por eso. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el mueble que ustedes tienen por hacer, lo puedan hacer, por así decirlo, lo más perfecto posible. ¿Hasta cuándo tienen para enviar este proyecto? Hasta el sábado de la próxima semana. No pasado mañana, sino el siguiente sábado. Así que tienen ya desde ahorita ir pensando qué proyecto van a hacer, qué mueble quieren hacer para que ustedes puedan participar. Solamente tienen que enviar el documento y listo. Con eso, ya después, para los que envíen sus documentos, se les va a dar otras indicaciones, pero eso ya a los que envíen el proyecto. No es obligatorio, por si acaso, no es obligatorio, pero yo considero que es una oportunidad muy buena, primero porque me puedo ganar algo y segundo porque voy a practicar. Y además, a todos los que envíen el proyecto se les va a asesorar con respecto al mueble. O sea, no es que simplemente ganó uno y ya los otros, los proyectos están desechados, sino que si tú todavía quieres fabricar eso, te vamos a decir, mira, esto lo puedes hacer así, esto acomódalo de esta forma, para que tú puedas lograr el objetivo de crear ese mueble o ese diseño que quieres. A ver, acá tengo dos preguntas. ¿Es posible que al final tenga un modelo de mi esquema que pueda abrir y cerrar cajones? Sí, es posible. Eso se hace con DBS, que es la extensión que utilizamos para eso. Luego de la clase de mañana les voy a subir una clase extra en donde se les explica eso, para que ustedes vean cómo funciona DBS. Disculpe, luego de terminar este curso, ustedes nos asesorarán con el armado. Les podemos asesorar en los proyectos que tengan, pero no es cuestión de que nos van a pasar un proyecto y nosotros les vamos a decir cómo armarlo. O sea, ustedes obviamente ya tienen que tener conocimiento si van a armar algún tipo de mueble. Solo les vamos a asesorar en caso de que ustedes tengan una duda muy concreta. Por ejemplo, mira, yo voy a colocar este accesorio acá, pero no tengo ni idea de cuánto se descuenta o qué es esto o cómo funciona. Entonces ahí nosotros podemos intervenir digamos, los proyectos que ustedes tengan. Ok, la certificación del curso es un certificado de participación. Para los de Bolivia se les entrega la próxima semana. Para los de Latinoamérica tienen que terminar todo lo que está en Hotmart
para que Hotmart les pueda dar el certificado. Esa es digamos, la única forma de los que están de otros países. Tienen que terminar todos los videos que están en Hotmart y automáticamente Hotmart les va a emitir el certificado. Muy bien, ahí se los dejo, chicos, para que ya vayan pensando qué proyecto quieren hacer. Yo creo que es una oportunidad muy buena porque primero, bueno, a los de Bolivia, bueno, en realidad todos pueden ganar algo porque les vamos a dar el curso de armado, sea de Latinoamérica o sea de Bolivia. La cuestión de Bolivia, bueno, ya tiene un punto más a favor, que les vamos a dar el tablero para que ustedes puedan armar sus muebles. Esto lo queremos hacer todos los meses, pero vamos a ver cómo funciona. Y básicamente esta va a ser la primera vez que lo vamos a hacer. Así que bienvenidos a todos los que quieran aprovechar esta oportunidad y véanlo como un punto positivo porque les podemos asesorar en sus proyectos y obviamente pueden ganar algo. Gabriela, ¿tienes una consulta? ¿Tienes la manito levantada? Ok, entonces mañana continuamos, chicos, con la clase del día de hoy. Franco, ¿tienes una consulta? Sí. ¿Cuál era la limitante para el proyecto de Bolivia? Tiene que ser cualquier mueble que tú quieras. Obviamente tiene que ser un mueble que tú quieras fabricar, porque no vas a hacer cualquier cosa. Tiene que entrar en una hoja o un tablero de melamina de 2,75 m por 1,83 m y tiene que ser con espesor de 15 milímetros. Eso es, y color blanco. Esas son las especificaciones para el tablero. Color blanco, 15 milímetros y tamaño de tablero 2,75 por 1,83 m. Si ustedes quieren hacer 3 muebles que entren dentro de ese tablero, está válido, porque solo tienen que entrar dentro de un tablero. Y tienen que enviar el documento de SketchUp para que yo pueda abrirlo y pueda ver el proyecto. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Ahí les dejo entonces para que vayan pensando. Mañana nos vemos en la última clase en vivo, pero recuerden que después ustedes tienen que complementar con la plataforma. Ahí tienen la plataforma con mucha más información. Cualquier duda, cualquier consulta o problema nos escriben por WhatsApp, escriben también por el grupo. Hay mucha gente muy buena que responde las dudas y las inquietudes, así que hay que aprovechar eso. Nos vemos el día de mañana a la misma hora. Cualquier consultita también sobre el proyecto o algo por el estilo, también nos pueden escribir por WhatsApp, ¿ok? La grabación en unos 20 a 30 minutos ya la tienen disponible.